capítulo 5 de Efesios. Como usted sabe, hemos estado llevando esta serie de la carta a los Efesios y hemos estado hablando del tema imitando a Cristo, o ser imitadores de Dios o imitadores de Cristo. Y estamos a punto de terminar este tema de ser imitadores de Cristo. Probablemente hoy lo terminemos para entrar al que sigue en los siguientes versículos. Pero mientras vamos a leer, hermanos, el capítulo 5 de Efesios, versículo 1 en adelante. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a estar hablando los versículos 15 al 17. Pero vamos a leer todo desde el versículo 1, ¿ok? ¿Lo tienen todos? Capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Dice la palabra de Dios: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oremos a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Lo que hemos leído, Señor, sé que tú nos hablarás en esta tarde. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, porque por eso la distes, para que entendiéramos tus propósitos, para que viviéramos en tu voluntad, mi Dios, como cristianos, como hijos tuyos nacidos del Espíritu, nacidos de Dios. La instrucción es clara, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser retenedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Que cada uno de nosotros en esta tarde, mi Dios, realmente ponga en práctica lo que hemos aprendido y estamos a punto de aprender, mi Dios. Yo te lo ruego, Señor, que me uses para tu honra y tu gloria, y toda la honra y toda la gloria la recibas tú, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, porque yo también necesito aprender, yo también necesito vivir la vida que tú demandas de cada cristiano, mi Dios.
Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo el versículo 15 y 16, que dice que nosotros tenemos que tomar una acción de lo que hacemos. Y Pablo dice aquí, mirar pues con diligencia. ¿Cómo es que estamos caminando la vida cristiana? Tú y yo tenemos la responsabilidad. Y la responsabilidad es que nosotros debemos de ver cómo estoy caminando mi vida cristiana. Y aprendíamos la semana pasada que no debemos de caminar, no debemos de vivir esta vida cristiana como gente necia, sino como gente sabia. Gente sabia, gente que sabe lo que está haciendo. Y Pablo nos dice también que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y hablamos de cómo que es un necio y cómo es un sabio. Y yo quiero continuar un poco eso y luego entrar al versículo 17 en esta tarde. Para ver, hermanos, cómo podemos tú y yo sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Cada vez vemos la corriente de este mundo, una corriente muy difícil para la iglesia. Ahora, si andas en la carne, si andas viviendo conforme al mundo y has abrazado el mundo, pues ni cuenta te das. Porque hay gente que dice, bueno, yo no sabía que estaba pasando eso, pero es que andas ahí. Es como aquel que dijo, fui a visitar a mis parientes, ni cuenta se dieron que era cristiano. Gloria a Dios. ¿Really? ¿Es para gloriarse en eso? Que pues no batallé, hermano, porque ni cuenta se dieron. ¿Por qué no se dieron cuenta? A ver, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Sería que estaba practicando lo mismo? No se dieron cuenta. Nunca dijo que no al alcohol, nunca dijo que no al baile, nunca dijo que no a lo carnal. ¿Cómo hizo compromise? Cedó al ambiente para no ser mala onda, como dicen, o aguafiestas. No, hermanos, hemos aprendido que el cristiano es luz en las tinieblas. En el momento que usted llega a un lugar donde se está practicando lo que practican las tinieblas o lo que es del diablo, de Satanás o lo de este mundo, en el momento que usted llega ahí como cristiano, usted va a ser luz. Va de una manera u otra a alumbrar ese lugar porque somos luz donde hemos llegado. Pero sé que hay gente que anda en la carne y la Biblia lo enseña, por eso deja toda esta información, porque le está hablando a una iglesia, especialmente aquí a Éfeso, una iglesia con estos problemas, una iglesia que debería de entender que ellos deben de ser luz. La iglesia de Éfeso debería de haber sido luz en este problema que aprendimos en el principio de la carta, sobre todo que era una iglesia dividida, una iglesia que no tenían de una manera u otra compañerismo. Estaban los judíos y estaban los gentiles como cristianos de segunda clase. Pablo tuvo que confrontar con eso. Pero vemos una iglesia después también que está viviendo conforme a la carne, una iglesia mundana, una iglesia que realmente no lleva los principios bíblicos. Y no que no haya sido enseñada así, es que decidieron cambiarle. Usted mira la iglesia primitiva, una iglesia que inicia bien, pero a los meses es una iglesia que empieza a desordenarse. Y los apóstoles tuvieron que implementar orden, iniciando o poniendo al servicio diáconos para que sirvieran las mesas. Y lo vemos después que eso se tranquilizó. Y después vemos que Pablo ya empieza a escribir cartas a las mismas iglesias, y es una de ellas, una iglesia que empieza bien pero entra en desorden, como puede suceder en Casa de Oración Glendale.
Empezamos bien predicando la palabra de Dios y exhortando y motivando a la gente y motivando a nosotros a través de la palabra a vivir una vida correcta, pero por ahí resulta que uno de nosotros anda mal. Y ¿se han oído eso? Pues entonces, ¿qué les enseñan en esa iglesia? ¿Sí o no? Nomás porque 1, 2 o 3 o 4 o 5 deciden vivir la vida pagana, pero no es porque no haya palabra de Dios, es por la decisión que uno hace. Entonces, para poder sobrevivir, hermanos, en estos tiempos difíciles, oiga bien, para llegar a ser sabios debemos, y le voy a enfatizar unos puntos que traigo aquí en mis notas, y los vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. Pero número 1, si usted es de los que apunte esto, yo lo motivo a que haga esto, apuntar, y usted a su casa llegue y estudie los textos que le voy a estar transmitiendo o dando en esta tarde. Pero para poder nosotros sobrevivir en estos tiempos difíciles, yo le hago la pregunta, ¿son difíciles, hermanos? ¿O son fáciles? Si vamos a vivir piadosamente, dice Pablo, que vamos a sufrir, vamos a batallar, porque la gente no va a pensar como nosotros. No va a pensar como nosotros. La gente piensa muy humanistamente. Aunque también entre la iglesia puede haber gente religiosa, porque no estamos hablando de gente religiosa tampoco. Estamos hablando de cristianos que tienen una relación íntima con Jesús. No gente religiosa, pero tampoco gente de una manera u otra liberal que pues se conforme a los placeres de este mundo. La Biblia dice que debe haber un equilibrio en la vida del cristiano y una vida que está enfocada en Cristo y en su palabra. Entonces, para poder nosotros sobrevivir en estos tiempos, Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, vaya conmigo ahí, que debemos de andar como es digno del Evangelio. Filipenses 1. Versículo 27, miren lo que dice aquí Pablo a la iglesia de los filipenses. Y si usted lee las cartas, hermanos, siempre es una Pablo hablándole a la iglesia, ahora sí a los filipenses, pero hablándole sí en la iglesia general, siempre exhortándolos, motivándolos, impulsándolos a que vivan las vidas que se debe vivir como un cristiano. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos de comportarnos, hermanos? Dignos al Evangelio. Dignos al Evangelio. O sea, todo encierra en el Evangelio. Y empieza con Cristo. Cristo dando las buenas nuevas. Y dando a conocer que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Cristo muriendo en la cruz por nosotros, derramando su sangre, resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Pero Pablo dice que usted y yo, nosotros tenemos que vivir de esta manera. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir en este mundo pagano, en este mundo completamente que va de mal en peor, como dice la palabra de Dios? Va de mal en peor, no se va a mejorar. No lo va a mejorar el presidente Trump, hermanos. No esté esperando. Ya se cerró. ¿Se fijó que ya cerró el gobierno federal? Lleva 2 días cerrados. No lo va a mejorar el gobierno. Y de repente confiamos tanto en esto. Y por eso ¿se ha fijado lo que pasó ayer? Y creo que continúa ahora las marchas. Cree la gente que ellos van a solucionar el problema. Hermanos, todo está en las manos de Dios. Él es el soberano. Está en control de todo. Por eso Pablo nos dice la iglesia debe de reflejar el Evangelio de Jesucristo. No reflejar el sistema del mundo. Se me hace tremendo a mí cuando miro personas, especialmente que se ponen un traje negro y una cosita blanca. ¿Han visto eso? Y ahí están marchando. ¿Usted cree, hermanos, que Jesús nos llamó a eso? Porque cuando Jesús vino a la tierra, los romanos controlaban la área o ese lugar que se llama Palestina o la Tierra Santa. ¿Y cuándo ve usted a Jesús rebelarse contra el gobierno?
¿Usted cree que no podía haberlo hecho? Hermano, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Lo dijo con claridad. No te preocupes, le dijo al emperador, don't worry about it. No le dijo en inglés ni en español, pero no te preocupes, pues. No se trata, porque si yo quisiera, con una sola legión, hermanos, destruye todo el imperio romano. Así de fácil. Pero no era eso. Y nosotros los cristianos allá andamos marchando. No. Si vas a impactar el mundo, y vamos a impactar al mundo como iglesia, pero a un nivel personal, como cristiano, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que te comportes de esa manera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en tu casa, fuera de tu casa, en tu trabajo, con tus amistades, donde andes. Solamente de esa manera, para que, dice Pablo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis, ¿qué, hermanos? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, de los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos de comportarnos? Si vas a salir al otro lado, hermanos, Pablo está dando de indicación. Y esto da a conocer de una persona que es sabia. El sabio va a andar de esta manera. El sabio va a andar como es digno del evangelio. No digno, hermanos, conforme al reglamento humano. No de eso. No quedar bien con el hermano, con la hermana, con la iglesia, con el pastor. No. Es quedar bien con Dios. Es quedar bien con Dios. El enfoque es Dios, su palabra. Él es quedar bien con Él, agradarle en todo a Él. Que todo lo que yo haga, todo lo que yo haga en mi vida, sea material o secular, sea espiritual, todo eso le agrade a Él. Ese debe ser mi enfoque, debe ser tu enfoque como cristiano. No querer agradar a los hombres, porque los hombres somos muy difíciles de agradar. Todo depende de cómo me siento hoy. Pero a Dios, hermanos, es su palabra. Su palabra. Para poder sobrevivir en estos tiempos difíciles, hermanos. Número 2. Efesios capítulo 4 nos dice, vaya ahí conmigo. Efesios 4. Y hoy vamos a estar usando la palabra de Dios. Pero quiero que analicemos esto con cuidado. Para que usted realmente podamos nosotros, usted y yo, porque yo estoy con ustedes, hermanos, no porque estoy aquí predicando, tengo una responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios. No crea que yo ya la logré, no. Yo tengo la misma mentalidad que Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero si una cosa hago, me extiendo, me esfuerzo, así te invito a que hagas lo mismo. Y estamos en el mismo barco, pues, como decimos por ahí. Capítulo 4 de Efesios, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? Una vez más, digno de la vocación como fuisteis llamados. Para que tú y yo podamos tener de una manera, hermanos, sobrevivir este mundo, repito, completamente corrompido, que va de mal en peor. La segunda instrucción que Pablo da aquí es que tú y yo tenemos que vivir de esta manera, que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y aquí va a dar ¿cómo? Con toda, humildad. Y no está hablando de que qué humilde el hermano porque vive
en un lugar que así le llaman un lugar muy humilde, son personas muy humildes, el avistamiento es muy humilde, y de repente esa palabra humilde se basa en la apariencia, se basa en el lugar donde vive la persona, probablemente es low income, bajos ingresos, depende del gobierno, pues, y muchas cosas así, su trabajo es salario muy bajo, y la gente tiene la tendencia de ver eso como humildad, y no es así, hermanos, porque luego aprendes que muchas de esas personas son más orgullosas. ¿Cómo va el dicho? A ver, no es chiste, es un dicho, no se vaya a reír, pero dice de esta manera: el hambre me tumba y el orgullo me levanta. ¿Verdad que así dice el dicho? Tiene razón, ¿no? O sea, tiene razón, porque hay gente muy orgullosa. Aquí Pablo, hermano, está hablando de nuestra vida espiritual, pero esa vida espiritual refleja lo carnal. O sea, lo que está dentro de mí refleja lo que sale. Hermano, no, Dios mira el corazón. I understand that, yo lo entiendo, pero yo no miro tu corazón. Tú no miras mi corazón, tú miras mi actitud, miras lo que reflejo dentro de mi corazón. Y mucha gente dice: no, hermano, no importa, como que Dios sabe mi corazón y Él lo conoce. Pues sí, Dios sí, pero yo no. Y tú tienes que hacer luz para el mundo. Tenemos que hacer luz al mundo. Tenemos que agradar a Dios a través de nuestra vida. Por eso Pablo dice aquí: ¿cómo lo vas a hacer? Versículo 2: con toda humildad. ¿Y qué sigue? Con mansedumbre. Dijo Jesús: aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Wow. Qué mejor ejemplo. Qué mejor ejemplo. Pero Pablo dice: pero nosotros también, la iglesia también. La iglesia no se puede hacer a un lado de esto. Si Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, te está diciendo y me está diciendo a mí que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido lleno del Espíritu Santo, has sido bautizado en el Espíritu cuando creíste. Dice la Biblia que cuando creímos, ahí en el mismo Efesios versículo 1, 13 y 14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo te da y me da a mí la capacidad para vivir este tipo de vida, hermanos. Pero es más preferible andar en la carne y satisfacer los deseos de la carne, en vez de darle todo el control al Espíritu Santo, que estaremos estudiando en el futuro, ahí en mismo Efesios, que nos va a llevar la importancia de ser guiados o ser controlados por el Espíritu Santo. Pero serán los temas adelante. Podemos, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Y lo que dice: soportándonos. Ay, es que no soporto a este hermano, hermana. Si tú tienes esa actitud, hermano, lo más probable es que andas en la carne o no eres cristiano. Eso es lo que la Biblia dice, porque es la actitud de una persona que realmente quiere reflejar luz, que realmente quiere sobrevivir en este mundo hostil, en este mundo difícil. Esta es la actitud. Soportándonos con paciencia. ¿No es paciencia el fruto del Espíritu Santo, hermanos? Todos debemos de ser pacientes aquí. Aquí para nosotros los cristianos nacidos de Dios, para el cristiano nacido de Dios, no debe de haber un problema con la ¿se dice impaciencia o no ser paciente? Que el tráfico que se nos atraviesa ahí, usted va a ser paciente. La señora que se le atraviesa ahí cuando va a ir a pagar, usted va a ser paciente. Que te cambiaron la cita, tú vas a ser paciente. No vas a empezar a hacer tu rollo ahí, tus derechos. Es que yo tengo derechos y me están faltando el respeto porque soy hispano. Y ahí empezamos con el racismo y nos vamos en un viaje, hermano, que no es de cristianos, que es de mundanos, pero no de cristianos. Oh, hermanos, cuando Jesús, dígame usted, léame en la Biblia, cuando Jesús reclamó sus derechos como judío. ¿Sabía que su juicio fue en contra de la ley? ¿Lo ha leído usted? ¿Lo ha estudiado? El juicio de Jesús fue contra la ley. No le hicieron conforme a la ley, ni la ley romana ni la ley hebrea. ¿Y cuándo mira usted a Jesús reclamando sus derechos?
Pero nosotros somos rete buenos, recontra buenos para eso. Y usted dice, hermano, para eso existen leyes. Yo entiendo todo eso, hermano. Yo lo entiendo. Pero si no eres paciente, si no dejas que el Espíritu Santo obre, hermano, será en tu carne. Y eso, y ya hemos aprendido, porque yo lo he hecho. Cuando opero en la carne, todo me sale mal, aunque aparentemente se mire bien. Las consecuencias es que no estoy en la voluntad de Dios, estoy en mi voluntad, ejerciendo mis derechos, ejerciendo lo que yo pienso que está bien y no dejando que la voluntad de Dios se lleve a cabo, porque no sabemos si esto Dios, de una manera así, porque sabemos que Dios es soberano y está en control de todo, pero de repente creemos como que a Dios se le pasó. Eso que perdimos el trabajo, eso que pasó el choque ahí y que pasó esto otro, creemos que el diablo, ¿sí o no? ¿No le ha echado usted la culpa al diablo de muchas cosas? Cuando la Biblia nos enseña que el diablo es el diablo de Dios, qué feo se oye, ¿verdad? Pero el diablo no hace nada si Dios no se lo permite. Nomás lea la historia de Job. Y la historia, o la parte donde Jesús habla con Pedro y le dice, el diablo me ha pedido. Y nunca le dijo que no le iba a pasar, nomás he orado para que tu fe no falte. O sea, el diablo no va a hacer nada si Dios no, y ahí estamos, hermanos, rezongando contra el diablo, gritándole, quitándole, aplastándole, haciendo un montón de cosas que de repente miro, bueno, en mi humanidad miro que Dios se fija y dice, ay, mi hijo, si no se da cuenta que prácticamente me está echando a mí la culpa porque yo lo permití. Porque Dios es soberano, hermanos. El día que usted y yo aprendamos eso, pero que lo abracemos de corazón, que Él es soberano, nuestra vida va a cambiar en totalidad, hermano. Todo lo que le pase a usted, todo lo que me pase a mí, todo lo que vaya en mis circunstancias, sea mi culpa, no sea mi culpa, vas a entenderlo y vas a decir, todo obra para bien. Es Dios tratando ¿cómo, Señor? Seguro estoy que Leti y que César se hicieron la pregunta ahora con su hija, ¿verdad? O con la muerte de todo. Las preguntas resurgen, pero ¿por qué, Señor? Yo estoy sirviendo, yo soy maestro de la iglesia, yo hago esto, Señor. Yo sé que resultan preguntas así, pero dice Dios, a su tiempo te da a conocer por qué lo permite. Por eso nosotros debemos, hermanos, realmente operar en el fruto del Espíritu, soportándonos con paciencia, versículo 2, los unos a los otros en amor. Y esa palabra amor, hermanos, es el amor incondicional, el amor agape, una vez más, el fruto del Espíritu. Y empieza con ese primer fruto que es amor. Amor. Romanos 5 nos enseña que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿El amor de quién? De Dios fue derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Estoy parafraseando. Y eso significa que usted y yo, que hemos nacido de Dios, llenos del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de amar igual como Dios ama. ¿Y cómo amó a Dios, hermanos? ¿Cómo dice su palabra? Que Dios amó al mundo y dio a su único unigénito, Hijo de Dios. Lo amó de tal manera, hermanos, que entregó a su Hijo para que su Hijo pagara por nuestros pecados. Usted tiene la misma capacidad de amar, hermanos. Así debemos andar nosotros. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si nosotros vamos a realmente sobrevivir, hermanos, en estos tiempos difíciles, debemos de andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Número 3, ahí en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 17, mire lo que dice. Capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Todo esto lo estudiamos ya, pero es bueno repasarlo. ¿Cómo vamos a poder vivir esta vida, hermanos? Dice aquí, versículo 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y entiéndese la palabra cuando dice otros gentiles, aunque ellos eran una iglesia gentil, está hablando de los paganos. Yo le estoy diciendo aquí y requiero. Es Pablo, hablando a través del Espíritu Santo a la iglesia, porque la iglesia se estaba
estaba desordenada. Aquí había un grupo de hermanos, hermanitas, que estaban viviendo conforme al mundo, ya no conforme a los principios de la palabra de Dios que Pablo había recibido de Jesús. No, la iglesia decidió vivir su vida como algunos de nosotros aquí. A pesar del consejo, la gente, pues así es el ser humano, hasta que Dios trata con ellos. Y hacemos lo que hemos hecho cuando éramos niños, algunos, y yo lo vi en mis hijos. Cuando ya viene el cinto, ¿qué decimos? No, papi, ya no, ya no. Pues sí, te voy a dar y vas a hacer lo que yo te diga, pero ahora ya llega la disciplina. Pero mientras Dios estuvo tratando de exhortarnos de una manera u otra, llevándonos a que cambiáramos. Pero como somos hijos, y dale gracias a Dios porque somos hijos, va a llegar el momento que el padre, ¿qué va a hacer, hermanos? Un buen padre, ¿qué hace a su hijo? ¿Le deja hacer lo que quiere? No, hermanos, lo disciplina. Y la disciplina viene a través del dolor. La Biblia lo enseña. A través del dolor viene. La disciplina ya no viene a través de una palabra. Esa fue la motivación, ese fue el consejo, eso fue Dios hablando y tratando, porque cuando Él ya viene con la disciplina, ya no te va a hablar. Va a ser un azote y puede ser muchas cosas. Es más, muchos de esos azotes no vienen a través directamente a nuestra vida personal y diremos a nuestro cuerpo. Trata Dios con nuestra esposa, o con su esposo, o con sus hijos. Así como con David. ¿Qué le sucedió a David, hermanos? ¿Qué le sucedió a David en la carne? Nada. Pero sus hijos... Y cada vez que le mataban a uno lloraba, y lloraba, claro, por su hijo que ya no estaba con él, pero lloraba que él debería haber recibido eso físicamente. Pero no, Jehová lo perdonó. Pero no porque te perdone, hermanos, se va a quitar el resultado del pecado. Por eso nos advierte antes de tiempo: deja de hacer lo que estás haciendo, vive la vida que te estoy mandando que vivas, si no, trataré con tu pecado. Así le decimos a nuestros hijos: párale, ya párale. Y llega el niño hasta que, como decía mi papá, me encolmaste la paciencia. Y ya, se acaba un cinto, hermanos. O si no era el cinto, era una vara, era un alambre. Yo le doy gracias a Dios. Ahora, yo no estoy de acuerdo del abuso, pero yo sé que mi papá quería lo mejor para mí y me amoldó a ser una persona productiva. Yo entiendo que fue mucho de su disciplina, y aún en la casa de Dios. Pero fíjate el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como, hermanos. ¿Cómo anda un gentil? En la vanidad de su mente, en su manera de pensar. Iglesia, Casa de Oración Glendale, dice Pablo, dice el Espíritu Santo, dice Dios, y requiere esto Dios, que ya no andemos como los otros gentiles, como los paganos. Los paganos andan así, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo andan los otros gentiles, hermanos? Y de repente, hermanos, cometemos el error tan grande como ir a ellos para el consejo, para ir a ellos para que ellos resuelvan nuestros problemas. Gente, como dice aquí, que tienen la mente entenebrecida, o el entendimiento, que son ajenos de la vida de Dios, que realmente, hermanos, no aman, no respetan a Dios, aman y respetan su carnalidad. En otras palabras, si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? Wow. 2 o 3 se animan a decirlo, pero es la verdad. No, hermanos, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Eso es muy claro.
Pero Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes sirven, ustedes no sirven a mi Padre, sino ustedes sirven a vuestro padre el diablo. Porque si realmente sirvieran a mi Padre, obedecerían a mi voz igualmente. Si no obedecemos la voz de Dios a través de su palabra, hermanos, si esto lo tomamos como, ay, hermano, es exagerado, no, hermanos, vivimos en el mundo, pues hay que darle un poquito a la carne. Fíjate, hermano, Pablo lo dice de una manera muy clara en los Corintios, que poquita levadura, ¿qué le sucede a la masa? Aprendí algo en esta semana, se lo voy a dictar, a lo mejor se lo han escuchado. Pecado más pecado igual a ¿qué? Santidad más santidad igual a pecado más pecado más santidad igual a ok. Pecado, viviendo en pecado y viviendo en santidad igual a ver, hermanos, lo confundí. Tremendo. Es como, por ejemplo, si usted está enfermo y abraza a un hermano sano, ¿usted va a sanar? A ver, ¿va a sanar? No, hermanos, ¿qué? Por fe. Pero si usted abraza y usted está sano y abraza a una persona enferma, ¿se va a enfermar? Sí, hermanos. Ahí está el virus. Y ahorita anda que da duro, ¿no? Y muchos creemos, hermanos, con andar un pie afuera y otro adentro, todo va a estar bien. Por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Porque a Dios le da asco, le causa náuseas muchas veces nuestra manera de vivir con un pie adentro y otro afuera. Y dice Pablo, aquí debes vivir diferente. Si vamos a vivir esta vida, hermanos, que está muy fea, porque no está nada de bonito, hermanos. El sistema del mundo nada de bonito. Estoy hablando del sistema. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Del sistema no estoy hablando que hay lugares muy bonitos, vaya a Yosemite, hay lugares muy bonitos. No estoy hablando de eso, hermano. Tampoco nos vamos a ir en ese viaje, ¿no? Estoy hablando del sistema que está peor cada día. Peor cada día. Nosotros tenemos que vivir así. Ahí en Efesios, el mismo Efesios capítulo 4 versículo 25, mire lo que dice. Mire la otra instrucción que Pablo nos da. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué debemos de hablar, hermanos? O sea, aquí es claro Pablo para con la iglesia tocante a la mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que perecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí entendió los textos? Los hemos enseñado, no voy a repasar nada de esto, hermano. Quería que lo leyéramos para que miremos,
para que usted y yo podamos sobrevivir y vivir una manera sabia en este mundo, los años que nos queden. No sabemos si hoy es nuestro último día, ya lo logramos. Amén. Sí. Ya aprendí algo, lo voy a poner en práctica. El amor a la hora, 2 horas, usted recibe una llamada o yo recibo una llamada, el hermano fulano de tal o el pastor, pues ya se fue con el Señor. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Pues, ni modo que no, gloria a Dios. Pero mientras, hermanos, los que quedemos y estamos esperando la venida del Señor, ¿cómo vamos a andar en este mundo hostil? ¿Está bien la palabra hostil? Hostil. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. El número 5. 2 de Pedro capítulo 3. ¿Lo tiene? Y lleguemos aquí. Versículo 14. 2 de Pedro 3:14. Mire lo que dice. Por lo cual, oh amados. Y cuando habla de amados, ¿a quién le está hablando? A nosotros, la iglesia. No le está hablando al mundo, Las cartas son para la iglesia. Siempre serán para la iglesia. No son para los mundanos, son para la iglesia. Para que la iglesia reflexione y se arrepienta de su pecado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Wow. Quiero que entiendan, hermanos, es la instrucción de Pedro a la iglesia. ¿Cuántos fuimos salvos por gracia? ¿Dependió de usted? No, es gracia, para que nadie se gloree. ¿Verdad que así dice la Biblia? O sea, ninguno de nosotros fue salvo porque éramos santos, ¿correcto? O porque éramos buenos. Pero nos salvó para que fuéramos santos, para que fuésemos buenos. Exactamente. ¿Y quién lo va a hacer eso? Sí, pero ¿quién va a tomar la iniciativa ahora que Dios te salvó? Ahora que te dio su gracia, su perdón. Por eso dice así, que nosotros debemos de hacer ¿qué? Nosotros, una vez más, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados en Él, ser hallados. O sea, tú y yo tenemos que procurar esto con diligencia, con atención a cada movimiento. Como dijo aquel, que todos sus movimientos estaban, ¿cómo? Ay, bien que saben, ¿no? Fríamente calculados, ¿no? Cada movimiento. Bueno, entienda eso, hermanos. Que cada cosa que hacemos en este lado de la eternidad, Dios está viendo. Si hablamos de esa majestad, aunque Dios está en nuestro corazón, pero Él está viendo cada uno de nuestros movimientos. Y ahora que ya eres salvo, ahora que eres santo y has sido llamado para buenas obras, tú y yo tenemos que procurar con diligencia esto: ser hallados en Él, sin mancha, irreprensible. ¿Sabe quién entiende la palabra? ¿La entiende la palabra irreprensible? Esa es una comunicación que Pablo da a la iglesia, lo da también en el contexto ministerial, pastoral, de liderazgo, que dice que los pastores, los líderes, la gente que sirve debe de ser hallada irreprensible. Que nadie tenga nada que acusarles, que se compruebe, porque nos acusan, pero que se compruebe. Ser irreprensibles. Le decía mi yerno, una iglesia donde ellos están congregando,
que en esta iglesia Dios hizo un llamado a unos ancianos. En esta iglesia son el pastor y los ancianos. Hicieron un llamado a los ancianos, para ancianos, una pareja. Y él se quedó bien impresionado porque el sistema que usan es traerlos al frente y presentarlos delante para que la iglesia ore con un tiempo hasta que sean ordenados, mientras se presentan. Pero una de las preguntas que hicieron a la iglesia es si estas personas tenían algo contra la membresía de la iglesia. Por ejemplo, les deben dinero, les han mentido en algo, han hecho un fraude, o simplemente en palabras, en hechos, conductas. Porque aún si sus hijos no están en sujeción, no pueden participar en el ministerio. Si sus hijos no son cristianos, en cuestión de que vivan en casa, no pueden participar del ministerio. Porque si no pueden gobernar su casa, ¿cómo van a gobernar? ¿Verdad? Así dice la Biblia, ¿no? La casa de Dios, ¿cómo podrán? Entonces tienen que tener. Pero una de las cosas que me dijo es que ellos ya habían hecho un chequeo de trabajo y de crédito. Qué tremendo, ¿no? O sea, habían chequeado su crédito y también habían hablado en sus trabajos personales para ver cómo es la conducta de Dios y cómo es la conducta ante lo que es el gobierno, en cuestión de los impuestos, en cuestión del crédito. ¿A cuánto nos iba a tronar eso, hermanos? No, usted solamente sabe. O sea, cuando llenamos nuestra forma de crédito, de la forma del IRS, ¿se acuerdan? Ya viene, ya estamos ahorita viviendo eso. Somos honestos. A los que les pagan cash, ¿están declarando exactamente lo que les pagan? ¿O ya les dijo uno que no conoce a Dios, que tiene la mente cauterizada, como dice aquí, que no aman a Dios y nada? No, mira, no hagas eso. Mira, vas a pagar esto, mejor hazle aquí, lo vamos a modificar acá y vamos a hacer un movimiento acá y te va a ir hasta mejor. Es más, hasta el gobierno te va a deber. Santo Dios. Y usted sabe, hermano, por eso me están mirando feo ya. Así es. Me pregunto, ¿esa es la dignidad de uno que lleva el evangelio? Cuando después se dé cuenta el que hace el income tax que usted es cristiano, y falta que sea un cristiano también el que está haciendo el income tax. No lo dudo que sea hasta pastor, ministro, líder. No, hermano, el gobierno siempre usan palabras vulgares, no, pero siempre nos está quitando dinero. Es tiempo que usted también quite dinero. Usted tiene que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús cumplió en su tiempo el impuesto requerido, hermanos. No se hizo a un lado. Yo soy, claro, el soberano. ¿Quién inventó la moneda? Fue Él. ¿Quién inventó el sistema económico? Fue Dios. Dice que Él lo hizo todo para Él. Todo, principados, gobernantes, sistema, todo lo hizo para Él. En cambio se sometió al sistema del tiempo. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pocos amenes. Ay, ay, ay. La última parte del versículo 14. Hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando que en ellas de estas cosas y de lo que Pedro está instruyendo, que entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, iglesia, sabiendo de antemano, ¿qué, hermanos? Díganmelo ahí. ¿Cómo? No, ponte ahí a la cobertura del pastor, ponte ahí a la cobertura de Casa de Oración Glen. No. ¿Quién se guarda a quién? Tú te guardas, yo me guardo, nos guardamos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? Así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano todo esto, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos
caigas de vuestra firmeza. Y eso es lo que la iglesia contemporánea ha hecho, hermanos, de mucha gente que salimos de iglesias donde practicábamos la santidad. Iglesias donde sí se enfocaba mucho la santidad, de la constancia de ir a las reuniones, de ver que era una necesidad venir a la casa de Dios todas las veces que había reuniones, de ser partícipes. Yo nací en una iglesia así, hermanos, y usted, a lo mejor algunos de ustedes, que era un énfasis estar en la casa, era un gozo estar en la casa de Dios, era un gozo venir a una vigilia, venir a los matutinos de ayuno, era un gozo estar en la casa de Dios. Y ahora es un gozo hacer las cosas mundanas. Preferimos renunciar a una reunión que sea general, de domingo, de jueves, o la reunión de matrimonios, de mujeres, de jóvenes, reunión de varones. Preferimos renunciar a eso e irnos a un lugar que va a satisfacer la carne. Y no ponemos en serio que esto Dios lo ha determinado, Dios lo ha instruido, pero es más fácil. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades ya diluyeron, hermanos. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de religiosidad, hermanos. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos estar constantemente, y el escritor a los hebreos dice: no dejemos de congregarnos. Y no solamente está hablando de las reuniones generales, está hablando de todo lo que enfoca tu vida en Cristo. Todo, claro, debe de haber un equilibrio, y lo entendemos eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener eso bien firme ya en nuestra vida. Versículo 18, ya para concluir esto. Antes bien, oiga bien, hermanos, y lea ahí si tiene su Biblia. ¿Qué haces? ¿Crees? Se fija que todo tiene que ver con lo que usted va a hacer, porque Jesús ya lo salvó. Quiero que entienda eso, hermanos, que de repente creemos porque ya nos salvamos, ya no va a pasar nada. Ahí estamos. Que alguien me vista, que alguien me dé de comer. Es como cuando te dan trabajo, ¿verdad? Yo ando buscando trabajo. ¿Dónde lo andas buscando? No, pues hasta que me llamen. Y yo aprendí algo de eso cuando te dicen: oh, thank you for the interview, we'll call you. Really? Nah, yo no. Yo era de los que otra vez, hey, ¿qué pasó? Las conectas, ¿no? O a alguien que conocía, hey, ¿cómo está todo? No, espérate, ya te tienen aquí. Ok, y allá está otra vez. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar secularmente en un distrito que duré un tiempo ahí trabajando. Entré como cualquiera, entré de sustituto limpiando baños, pero era sustituto, era considerado substitute, como part-time, ¿no? Y entré trabajando de janitor, custodian, como les llaman. Entonces entré ahí y me decía la señora, porque como era un call, me decían: we'll call you. Y todos, gente sabia, me decían: no esperes que te llame, tú llámales. Cada mañana teníamos que llamar para las 10 de la mañana para darte tu assignment, porque empezábamos a las 3 de la tarde. Dice: tú llama cada mañana. Es más, gánale 9:30, 9:45. Llama, porque ella se llamaba Wilma. Ella va a ver tu empeño y siempre te va a dar trabajo. Entonces yo llamaba, hermanos, y luego me decía: hey John, we don't have nothing for you, check up till tomorrow. Y ¿sabes qué hacía? A las 12 volvía a hablar. Y luego le decía: Wilma, this is John. Good thing you called, John. I need somebody for today. Can you go already? Era a las 2. No, I'm ready. Let's go. Vamos. Pues tenía a mi niña, yo tenía 19 años y ya tenía hija, tenía que mantener a mi esposa. Teníamos que entrarle. Y eso, hermanos, es algo que tú constantemente tienes que hacer. Pero ¿te imaginas que me hubiera esperado y le dijera a Marilu: ¿no vas a trabajar? No, pues no me han hablado. Ya les di mi número y me dijeron que me esperara. No, la gente sabia, que ya tenían años, que yo les agradezco mucho a ellos. No, John. Y lo otro, cuando me quedé permanente en el trabajo, me dijo: ¿sabes qué? Trata de nunca fallar a tu trabajo. Si quieres, yo quería ser, como decimos por ahí, el CEO de la compañía. Nunca fallas al trabajo. 5 años, hermanos, sin fallar. Tenía que hacerlo yo. Tenía 12 días de sick leave por año. Y no tenía que presentar, la unión así estaba, no tenía que presentar nada del doctor. Dije: no, yo quiero llegar a la cúspide.
y que yo tenía que hacer algo, no iba a venir a mí. Igualmente aquí muchos creen, no, ya soy salvo, ya pues, pero ¿verdad que dice andar, crecer? ¿Verdad que dice que algo que tú tienes que hacer? Porque Jesús ya te salvó, ya te dio su Espíritu Santo. Basado en eso es cuando tú y yo tenemos que empezar a operar en nuestra vida espiritual. Por eso aquí terminando, hace rato que dije que iba a terminar, ¿verdad? Bueno, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Si no te predican la palabra de Dios, hermanos, nunca vamos a crecer en el conocimiento, nunca. Si no se expone la palabra de Dios y te la explican, nunca vas a crecer. Vas a estar en el mismo nivel, creyendo que así es igual. No, dice aquí que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Estos son los pasos, hermano. Quedan más. Si Dios quiere, el siguiente domingo los vamos ahí. Pero con estos, hermanos, creo que usted ya va teniendo una idea de lo que usted y yo tenemos que hacer para sobrevivir en este mundo hostil. Muchos pensaban, no, es que Dios ya me salvó y ya estuvo. No, pues por eso muchas veces estamos en reversa. Hay gente que está peor que antes que era cristiano. Te voy a decir por qué está peor que antes que era cristiano. Porque la gente se dio cuenta que te entregaste a Cristo y miran tu vida y dicen, pues yo no he visto nada. Y de repente dicen, no, pues este está peor porque se está haciendo la idea de que eres cristiano, pero de cristiano no tiene nada. Estás peor. Porque ahora estás basando tu idea de cristiano en el nombre solamente, pero no en hechos. Cuando aquí dice, y Pedro nos enseña que tú y yo tenemos que hacer cosas. Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Cuando van los fariseos y se están bautizando, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Primero le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Y le explica un poco y luego le dice, haced, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién debería hacer qué? Ellos deberían de dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Es una de las cosas que he aprendido, hermano. Si realmente alguien está arrepentido, da frutos de eso en cualquier aspecto de la vida. Pero cuando no da frutos de eso, debes de cuestionar si realmente está arrepentido, porque de frutos no se mira nada. Y Juan se los dijo, no, den frutos dignos de arrepentimiento. Porque ahí la gente los miraba, los fariseos bautizarse, oye, estos también. Y como Dios conoce todos los corazones y se lo reveló a Juan, dijo, no, estos no están dando frutos dignos de arrepentimiento, lo están haciendo nomás para quedar bien con la gente. Les dejo eso en esta tarde, amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar y dale gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tu palabra ha sido muy clara en esta tarde, mi Dios. Y yo te ruego, mi Dios, que tú continúes obrando en nuestros corazones, cada uno de nosotros, Señor. Porque necesitamos, Señor, abrazar lo que hemos aprendido en esta tarde, mi Dios. El mundo está difícil, tu palabra lo enseña, que todo va de mal en peor. Y aún hay una pregunta donde se hace la pregunta, ¿hallará Dios fe en la tierra? Aún en el Antiguo Testamento vemos que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y está hablando de la generación de israelitas, está hablando del pueblo de Dios. ¿Habrá alguien aquí, mi Dios, que no te conoce, pero dice que te conoce, pero su vida refleja que no te conoce? Yo en esta tarde te ruego por esa persona, Señor. Tú la conoces. Ha dicho y dice que es cristiana, pero su vida no refleja nada lo de tu vida, mi Dios. Yo te ruego por esa persona, mi Dios, en esta tarde, que tú hagas
un cambio a través de la palabra, porque tu palabra transforma, mi Dios. No los juzgamos nosotros en personalmente, pero tu palabra sí, Señor. Tu palabra sí juzga, y juzga para bien, para arrepentimiento, para salvación, para restauración. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Te ruego, Señor, por las necesidades que hay. Te rogamos por Noah, Señor Gómez, que tú, Señor, sigas obrando en él. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en su vida. Te ruego por sus padres, por Ernesto, por Aileen, Señor, que tú les continúes dando paciencia, paz y tranquilidad, Señor. Por sus abuelos, por César, por Leti, mi Dios, igual, que tú les des paz y tranquilidad, mi Dios. Te ruego, Señor, por mis hermanos de Santa Bárbara, que no han podido llegar, Señor, por causa de el freeway que está cerrado, mi Dios. Y te ruego por ellos, por José, por Susi, por Rocío, por Pedro, Señor, por Armando y su familia. Señor, que tú, Señor, les ayudes en este tiempo que no pueden llegar a tu casa, pero sé que se están alimentando a través de los medios de internet, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, y que pronto, Señor, se pueda abrir ese freeway para que ellos puedan congregarse, mi Dios. Te doy gracias por mis hermanos que nos han visitado en esta tarde, cada uno de ellos, Señor, que han oído tu palabra, aún los que somos de casa, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a poner en regla nuestra vida, mi Dios, en orden. Bendice tu obra aquí en Casa de Oración Glendale, a los líderes, a los servidores y a mi vida, Señor, la vida de mi esposa, como pastores y maestros de esta congregación. Que continuemos haciendo la obra que tú nos llamaste a hacer, Señor, y cada vez sea enriquecida más a través de tu Espíritu Santo. Ahora te ruego que nos despidas en paz, Señor, nos lleves a casa, nos cuides y que podamos regresar este jueves para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, amén. Gracias a Dios.